Ya, primeramente, buenos días. Buenos días. Sí, me pareció muy interesante porque habló sobre más la seguridad de una estructura, ¿no? Más edificaciones, porque hace años atrás, dijo desde el año 1900, fueron las construcciones modernas que comenzaron. Ya. Y ahí comenzaron en lugares que no eran lugares sismo, Ok. eran donde no había sismo. ¿Cómo qué Y lugares? ¿Cómo qué ciudades? ya, esos países eran Francia, Inglaterra, Nueva York, Chicago, ya, Ya. parte ¿Qué también, más? ya, de parte de Europa. Ya. ahí. En cambio, los lugares que con pasar del año vinieron a parte de allá acá de Sudamérica y de Japón, extrayeron esas estructuras porque vieron que para ellos les gustaron, ¿no? Pero se dieron cuenta que en esos lugares no funcionaba por el problema del sismo y los terremotos, ¿no? Y ahí, con el pasar del tiempo, ya vino ya de 1960 a 1980 fue el sistema dúctil, Ya. es la ductilidad de la estructura. Ya. Y ahí, ahí dijo el doctor que se dieron cuenta que era poner más acero y confinar, ¿no? El concreto, hacer que los estribos, poner estribo normal que sabemos y otro estribo acá como confinarlo, para que al momento de que venga el sismo no lo se ¿Confinar qué queda cosa? ¿Qué elementos? el concreto. Ya, obviamente, Como que haya estamos, una jaula, hacer como una ya, jaula de pero acero, ¿de qué pero elementos? El concreto es un material. de las columnas, Ok, las digamos columnas. de los aceros, Ya. los inclinales y todo eso. Ya. Y también habló de que, digamos, que los sistemas analíticos, ¿no? Que ya de ahorita nos ayudan a mejorar las construcciones estructurales. Ya. Los sistemas analíticos. Sí. Usted ha dicho Eh, analísticos, analíticos, sí. no analíticos es la palabra. Ah, ya, disculpe. Ya, también habló sobre lo que es la limitación de daños y la prevención de colapso. Ya, que dijo la limitación de daño que es la estructura que soporte varios sismos a lo que su tiempo de útil de vida. Ya. Y acá la prevención de colapso Su es que tiempo de vida útil, venga. dirá usted, se referirá a su tiempo de vida útil. Usted habla al revés. eh, ¿Está nervioso o qué le pasa? sí, sí, disculpe, es que Es que, ¿qué? no sé si estoy un poco nervioso. ¿Por qué nervioso? No sé la verdad. Eh, ya. Y él dijo que acá la prevención de colapso que es lo que soporte suficiente el sismo, que haya daño en la estructura, pero que no colapse para que no haya pérdida de vida. ¿Ya? Ok, Porque nosotros como ingenieros es lo que tenemos que asegurar, es el bienestar de las personas para que en el momento del colapso, aunque la estructura haya daños, pero que no se venga abajo. ya, ok, muy bien. Bueno, tiene 8.5, ¿ya? A ver, el señor Michael Gómez, que tiene apagada la cámara. Señor Michael Gómez, ¿está ahí? Señor Michael Gómez, señor Michael Gómez, ¿no está ahí el señor Michael Gómez? Michael Gómez, bueno, tiene 0 el señor Michael Gómez. El señor Luis Rojas, a ver, ese es el premio por tener apagada la cámara. Señor Luis Rojas, a ver, le voy a No, bien, preguntar, ingeniero, bien. a ver, algo que quiera añadir de lo que ha dicho su compañero.
Mm, la clase pasada, de la clase pasada, No, de la clase establecimos. pasada, no, del video, del video. Ah, del video de la conferencia. Sí, se hablaron Claro. muchas cosas de A ver, los criterios para la votación de le voy a hacer preguntas mejor, ¿ya? Bueno, A ver, dígame, ¿cuáles son los dos propósitos de diseño de las normas mexicanas? las dos, pero porque no, yo lo voy a explicar con mis palabras, mira, No, y ahora ya pasó su turno, ahora yo soy el que pero pregunto. ¿Cuáles son los dos propósitos de diseño de las normas mexicanas? a ver, la primera es diseñar de la manera más adecuada para soportar el sismo. Y la segunda, No, eso no es. Me está no, usted dando palabras nada más. Está no que algo, tengo una idea vaga, pero no me recuerdo muy bien. A ver, otra pregunta. Ya voy a hacer 4 preguntas nada más, cada una 2.5. A ver, dígame, ¿qué era la casa dominó? Casado, no, yo no me acuerdo. Casado, ¿No, has visto el video o no has visto el video? es que solo me alcancé a ver la mitad, ingeniero. No puedo verme todo totalmente. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo vio todo? Es que tú, No hay estoy excusa, ocupado. no hay excusa, ocupado. Su No, no, principal, no. su principal ocupación es Sí, su sí, carrera, yo la comprendo. universidad. Cero, tiene cero, ¿ya? A ver, el señor Danes Flores. Presente. ¿Cómo está, Danes? Buenos días. Buenos días. A ver, le pregunto. A ver, ¿qué le pregunto? A ver, el Eurocódigo en su capítulo 4.2.1.5, ¿qué sistema estructural me define conceptualmente muy bien? ¿Qué sistema, digamos, qué elementos, ¿no? Estructural me define muy bien. ¿Ha visto el video usted? Sí, lo vi. Pero lo ha estudiado, ha sacado nota en su cuaderno de eso, de los Claro, conceptos. pero en el video hablaba como es el tema de las conexiones, de las columnas, las vigas, y bueno, que esas deberían ir como es, perfectamente detalladas eh, de manera individual para evitar que colapsen, ya que en los primeros, como es, en las primeras, digamos, estructuras veían que colapsaban, no se dañaban las columnas, pero sí colapsaban las vigas. Entonces, Ya, pero eso no le he y preguntado. A ver, usted me está floreando. A ver, otra pregunta. Eh, ¿Cuáles son los dos propósitos de diseño de las normas mexicanas actuales, ¿no? De las normas, digamos, las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México. eh, el límite de limitación de daño, El límite de daño, ¿y cuál más? el límite de prevención de colapso. Y el límite de prevención de colapso, correcto. Bueno, otra pregunta, de repetir esa pregunta que le hice a su compañero. Dígame, ¿qué periodo de retorno tiene el signo para el estado de límite de limitación de daño?
475. No, son 20 años. 20 años, ¿verdad? A ver, bueno, otra pregunta. En el campo de la sismorresistencia, ¿cómo se da, de qué forma se da el aprendizaje? De manera experimental, analítica y en campo. A través de estudios experimentales, estudios analíticos y estudios de campo. Ya, a ver, ¿puede un poco extender la idea, el concepto de esto? Explicar. Por ejemplo, ellos, digamos, por ejemplo, antes de hacer una conexión, primero investigaban a través de software, luego lo implantaban en el campo, a ver si cómo funcionaban de tal manera, y así iban mejorando su sistema, sería su sistema analítico, mejoraban sus modelos. No, o sea, no se ha hablado una cosa muy, no, pero no es así, esa no es la explicación. Bueno, tiene 6, ¿ya? A ver, la señorita Dayana Macas. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ¿cómo está usted? Sí, sí ha visto el video, lo he estudiado, la Sí. conferencia. Correcto, o sea, está preparada. ¿Cómo se logra la estabilidad local de un elemento de concreto reforzado? La estabilidad local, nos explicaba que se lograba haciendo un buen detalle de los elementos individualmente, de las columnas, de las vigas y de las conexiones. Ya, pero ¿qué más? Este, Buen detallado, pero ¿de qué? ¿De qué acero? ¿De qué tipo de acero? del acero de refuerzo de las columnas. Del acero tanto longitudinal como el Ya como transversal. transversal, sí. Ya, bueno, Ujú. muy bien. A ver, otra pregunta. Pregunto, ¿qué es un sistema de pórtico? Un sistema de pórtico es el que está conformado por lo que son las columnas, las vigas y las conexiones. Ya, muy bien. Columnas, vigas, conexiones y obviamente también ¿qué más? Eh, las Los, losas de piso. las losas, muy bien, las losas de piso. Muy bien. A ver, tercera pregunta. ¿Qué tipo de estudios aportan una información valiosa en cuanto a mejorar el comportamiento y estabilidad de los elementos estructurales? En el video se nos explicaba que es una combinación de tres aspectos, que es o sea, el estudio experimental, los estudios analíticos y la información que recogemos en el campo cuando se produce un sismo. Entonces, la combinación de esos tres produce un círculo virtuoso que nos permite retroalimentar los estudios analíticos para a su vez construir mejores estructuras que sean más resistentes. Ya, ¿y qué son los estudios experimentales? Los estudios experimentales nos decía que se trata de estudios en laboratorio, Muy pero el bien. inconveniente con estos estudios es que se puede hacer solo a especímenes, o sea, pequeños o modelos de columnas y así. Ya, solo columnas. No, o sea, también vigas, pero o sea, elementos pequeños, ¿no? O sea, para ya el estudio de ver cómo se comporta ya una estructura completa es donde usamos los estudios analíticos. Ya, ¿y con qué se dan los estudios analíticos? Con
modelos matemáticos en los diferentes software. Ya, muy bien. ¿Usted está nerviosa o no está nerviosa? Un poco. Un poco, ya muy bien. Tiene 9. Bueno, a ver, el señor Brian Barbech. Un ingeniero. Buenos días. A ver, señor Brian Barbech, ¿usted ha estudiado el video? ¿Lo ha visto? Sí, me vi todo el video. ¿Una vez solamente o varias veces? Una vez. No, entonces no va a responder bien, entonces. No, A ver, gracias. le pregunto. Pero, eh, eh, digamos, ¿cuáles son los 4 últimos hitos en el desarrollo del diseño sismo resistente? los 4 últimos hitos eran la ductilidad, los sistemas dúctiles, los sistemas de los diseños basados en desempeño, el análisis no lineal, que fue en análisis del 2010 más o menos, y el diseño Pero, basado en sismo resistencia. pero usted está leyendo ahí, No, no, es que solo tenéis ¿cómo se llama? la polla. No, una figurita nomás, de lo No, que a se explica ver, en el video. los 4 hitos son, empezando desde el más actual hacia atrás, es el diseño basado en resiliencia, el análisis no lineal, el diseño basado en desempeño y los sistemas de control. Usted lo dijo a medias, ¿correcto? Bueno, a ver, otra pregunta. Dígame, conteste verdadero o falso, ¿ya? Un sistema porticado, en un sistema porticado, solo las columnas aportan rigidez lateral a dicho sistema estructural. No, falso, porque también, ¿Por o sea, qué? en sí, porque lo que aporta rigidez son las vigas. O sea, se explicaba en el video que las vigas aportan mayor rigidez a las estructuras. Las Sin vigas, embargo, mayor rigidez que las columnas. no, no, o sea, aportan rigidez, o sea, sí aportan rigidez, Ya, pero, también aportan y también rigidez. aportan rigidez. Ya, pero, Pero al ver que no eran suficientes, ¿no? Entonces se aplicaban otros sistemas estructurales como serían los arrastramientos o muros ya, muy bien. para... Ya, muy bien. Eh, ya. ¿Cómo se ayuda a los marcos a controlar las deformaciones laterales? Si mal no recuerdo, era con o sea, le llamaban la integridad estructural, haciendo un perfecto diseño de las conexiones, que las vigas y columnas deberían coincidir con su eje centroidal para evitar así las deformaciones laterales. No, a ver, yo le he preguntado cómo ayuda a los marcos o pórticos a controlar las deformaciones laterales y justamente usted ya lo había respondido, es a través de arrastramientos o contraventeos y los muros estructurales. Eso ya le estaba repitiendo, a ver si usted estaba pilas. A ver, otra pregunta. Eh, ¿Qué pasa cuando el eje centroidal de una viga con respecto al eje centroidal de la columna tiene una excentricidad grande? ¿Qué Claro, qué debe pasar en la modelación? ahí explicaba en el video que si debe existir una excentricidad entre estos dos elementos, se debería colocar un elemento adicional estructural para que los esfuerzos y los momentos pues se controlen de una mejor manera, ¿no? O sea, bajen por la columna de una mejor manera. Es simplemente para poder representar mejor la modelación con un eslabón, ¿ya? Es la banda también la llaman, ¿cierto? Ya, bueno, y para que no saque mala nota, eh,
explique qué es la casa dominó. Claro, el caso de Dominó fue un proyecto que lo creó el arquitecto Le Corbusier, más si mal no recuerdo se llamaba. Le Y Corbusier. Le Corbusier lo implementaron primero en zonas no sísmicas. Ok. Trataba de un sistema estructural aligerado, solo con columnas muy delgadas y losas. Entonces, después de haberlo pasado a zonas sísmicas, se dieron cuenta que, bueno, este sistema estructural no era muy eficiente para soportar pues, estas situaciones. Entonces, muchos países, después de estos ensayos y error, como le Pero ¿cuál llamaban a era, él, dónde radica el problema de la casa dominó? ¿Qué problema tenía? ¿O que qué no, era una casa dominó? bueno, entonces el problema radicaba entre las columnas que eran muy delgadas No, y las losas. no es el tema de las columnas delgadas. El problema está en que era un sistema estructural en que consistía en una losa plana apoyada sobre columnas. Y ahí el problema radical estaba el tema de la penetración o punzonamiento de la losa con la columna. ¿Ya? Bueno, señor Barbero, usted tiene 8. Gracias. Bueno, bueno, vamos a continuar. Ya cuando yo les deje así cosas para que ustedes, videos, ustedes tienen que estudiarlos, es parte del contenido y eso entra dentro de también de las lecciones que yo les tome y también en el examen, ¿no? A ver, vamos a continuar las diapositivas. Nos habíamos quedado, ustedes tenían que haber, también hice unas preguntas ahí al aire, ¿no? Dentro del tema de sistemas estructurales resistentes, yo les había dejado unas preguntas al aire, ¿no? Con el tema de los sismos. Y justamente había salido en estos días un problema de la informalidad, ¿no? Un problema de la informalidad aquí en el Ecuador, ¿no? En el diario El Universo, me parece, que salió una noticia sobre la informalidad, ¿no? Cómo afecta también a los trabajadores, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a hablar ahorita les comparto, estén atentos, y también les voy a dejar un taller también, ¿ya? Estén atentos a la clase de hoy. Este es un edificio en Ciudad de México que, si bien es cierto, no es que haya colapsado, pero digamos, había sido de alguna manera señalizado, ¿no? Después del terremoto del año 2017, el 17 de... Yo pasé por aquí una semana después, prácticamente, y pues estaba así, ¿no? Aislado y se veía algunos daños en la fachada, ¿no? Sobre todo estos elementos no estructurales se ve, pero bueno, no se veía, no se logra desde afuera, no se puede ver mucho, pero imagino que por dentro estará más, se notarían daños, ¿no? A ver, vamos a hablar, hay dos tipos de edificios desde el punto de vista sísmico, ¿no? Podemos clasificar los edificios en fuertes y débiles, ¿no? Hay que tener en cuenta que la resistencia sísmica de los edificios juega un rol principal en la protección sísmica, ¿no? La resistencia sísmica juega un rol principal en la protección sísmica. ¿Por qué hay edificios que resisten los sismos y por qué hay edificios que no? ¿Verdad? Y no solamente eso, sino que también existe, y esto es un tema que están desarrollando mucho los mexicanos, que es el tema del daño acumulado, ¿no? ¿Qué es esto? Pues que los edificios, de alguna manera, con el pasar de los años, se ven sometidos
no solamente a un sismo fuerte, sino a varios fuertes. Y este es el caso de la Ciudad de México, ¿no? En México, pues los edificios están sometidos a sismos fuertes muchas veces. Y el problema de México no es tanto el sismo en sí. Bueno, claro que sí es importante el tema del sismo, sino que el problema de suelos blandos que tiene la ciudad. Ustedes saben que Ciudad de México se construyó sobre que era la capital de los aztecas, la antigua Tenochtitlán, ¿no? Y Tenochtitlán fue una ciudad que fue fundada en una isla en el lago Texcoco, ¿no? En el lago dicen que cuando encontraban una serpiente, un águila atacando una serpiente, ahí debía fundarse. Y los antiguos aztecas, cuando vieron esa escena y que está en el escudo de México, ¿no? Un águila atacando una serpiente, y ellos vieron esa escena, y según cuenta la tradición, ahí ellos, digamos, como que fueron mandados a fundar la ciudad de Tenochtitlán, ¿no? Entonces, ahí, como era una isla pequeña en un lago, pues ellos empezaron a rellenar los alrededores de la isla, y el lago fue desapareciendo, ¿no? Pero quedaron suelos blandos sobre el terreno, ¿no? Entonces, justamente por ese motivo, eh, estoy hablando aquí del tema de que pues esos suelos blandos de alguna manera amplifican las ondas sísmicas, ¿no? Amplifican las ondas sísmicas. La amplifican y hasta tal punto de que digamos, la señal que llega al edificio puede llegar a cambiar, puede llegar a coincidir, su periodo fundamental del suelo puede llegar a coincidir con el periodo fundamental del edificio. Y ahí es cuando se produce lo que se conoce como resonancia, ¿sí? La principal causa de la falla de los edificios en los sismos, la causa no es otra cosa más que el movimiento del suelo, ¿no? O sea, mientras un suelo se mueva más, el edificio va a sufrir más, ya, o sea, el movimiento del suelo, ¿no? O sea, este es uno de los motivos por los cuales se tiene que controlar los desplazamientos, ¿no? Un edificio que se desplaza más va a tener mayores problemas, ¿no? Esto lo escuché a un profesor en el Congreso de, de Cali, ¿no? En un congreso en el que asistí con estudiantes, no sé si les comenté, en el 2019, previo a la pandemia, ¿no? Fuimos a Cali, fui con varios alumnos de aquí de la universidad, fueron como 20, fuimos a Cali y yo presenté una ponencia en ese congreso y aparte participé pues también de las ponencias, las conferencias que habían en él. En una conferencia magistral la dio un profesor, el doctor Santiago Puyol, que en ese entonces era profesor en la Universidad de Purdue, en Estados Unidos. Este profesor es colombiano, pero actualmente radica en Nueva Zelanda, ¿no? Trabaja en una universidad, me parece que la Universidad bueno, no recuerdo, pero en la ciudad de Christchurch, ¿ya? En Christchurch él trabaja, ¿no? Pero, digamos, él hablaba justamente de por qué es importante el tema de los desplazamientos de los edificios, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente el daño que se produce en los edificios está en proporción directa con lo que estos se desplacen, se muevan durante un sismo, ¿no? Entonces, justamente la causa principal de daños de la falla de los edificios es el movimiento del suelo, ¿no? Porque mayor movimiento del suelo, mayor movimiento del edificio, de la estructura,
y a mayor movimiento del edificio, de la estructura, va a haber mayores daños, mayores solicitaciones, no, mayores solicitaciones de las acciones sísmicas, de las acciones de momento, fuerza cortante, cargas axiales, ¿no? Y por ese motivo, él hablaba de, bueno, él hablaba no, sino por ese motivo, sino que me estoy acordando de una conferencia que él habla, ¿no? De él desarrolla una metodología para evaluar la vulnerabilidad de los edificios en función de las columnas, los muros, etcétera, ¿no? La cantidad de columnas y muros que pueda tener. Ya se les voy a dejar esa conferencia también. Es muy interesante de este profesor Puyol, pero digamos, por eso hay que mejorar, por eso en los edificios, la resistencia, la ductilidad y la redundancia, ¿no? ¿Para qué? Para que los edificios sean más, ¿cómo hago que los edificios sean más resistentes? Pues colocando, haciendo un adecuado diseño estructural de los elementos, ¿no? Columnas, vigas, ductilidad, pues la ductilidad está en el correcto detallado del acero que yo pueda dar a mis elementos estructurales, ¿no? Diseñarlos bien, ni más ni menos, ¿ya? Y redundancia, que significa que ellos, mientras yo tenga más ejes resistentes, más líneas de ejes, de columnas, vigas, muros, tenga en un edificio, va a ser de alguna manera mejor, ya va a ser de alguna manera mejor. ¿Por qué? Pues porque el edificio va a tener mayores frentes de defensa, ¿no? Entonces, es como decir, ustedes han jugado alguna vez ajedrez, ¿sí? Señor Jaramillo, José Jaramillo. José Jaramillo, yo siempre cuando doy la clase, al que veo que está con la cámara apagada, le pregunto, y si no contesta, le pongo 0, ¿ya? Esa es una de mis reglas. José Jaramillo no está. Cero. Bueno, el señor Andrés Ortega. Señor Ortega, Sí, ingeniero, aquí estoy. buenos días. ¿Usted ha sido mi alumno en dinámica, me parece? No, ingeniero, primera vez. Nunca le he enseñado, ¿no? No, Bueno, primera vez que lo veo. a ver, señor Ortega, quería preguntarle una cosa. A ver, ¿qué es, digamos, usted ha jugado ajedrez, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, digamos, ¿qué pasa que en un juego de ajedrez? Primero, ¿cuál es el objetivo del ajedrez? Eh, Poner en jaque mate a Al rey. la reina. Ajá. ¿Cómo que a la reina? Al rey. Al rey. Ya, poner en jaque mate al rey, correcto. En este caso, en ingeniería sísmica, el objetivo es que mi estructura resista sismos fuertes, ¿ya? A ver, y ahora, para poder poner en jaque mate al rey, pero el rey contrincante, ¿no? Digamos, del contrincante, ¿no? ¿Y qué hay primero en primera línea? En primera línea Primero los peones. están los peones, ¿verdad? Y Y de ahí depende, pues puedo sacar los caballos y las torres. ya, muy bien. Entonces, justamente eso es el tener la línea de peones, es como decir las líneas resistentes que yo voy a tener en un sismo, ¿no? Yo necesito tener varias líneas frentes en las dos direcciones principales para que mi estructura resista bien, ¿ya? Durante un sismo. Correcto, nada más. A ver, ahora estudios de daño sísmico demuestran que algunos tipos de construcción tienden a ser más vulnerables que otros. Miren, esa foto es de un edificio que colapsó
una parte, ¿no? Colapsó una parte en el terremoto de Pisco del 15 de agosto del 2007, ¿no? El epicentro fue la ciudad de Pisco y este terremoto fue de 7,9 grados, 7,9. Pisco es una ciudad de la costa del Perú, en el sur, ¿no? Entonces, vean cómo, pues, algunos tipos de construcción tienden a ser más vulnerables que otros. ¿Y cuál creen ustedes que es la principal causa de la vulnerabilidad de las estructuras? Porque un edificio, nosotros podemos decir, este es vulnerable, de saque, ¿no? De saque, uno puede decir, este ya es vulnerable. Sobre todo, ¿qué es lo que condiciona, determina si un edificio va a ser más vulnerable que otro? O sea, desde el punto de vista, digamos, empírico. Señor Álvaro Díaz. A ver, Álvaro. Por el sistema de pórtico sería. Ya, pero digamos, antes antes de determinar si el sistema es estructural o no. Creo que sería la... A ver, piense, rápido. también que sería las grandes longitudes entre... Ya, pero no me refiero a eso, sino que me refiero a que qué factor muchas veces determina si una estructura ha sido, digamos, construida y tendería a ser vulnerable, ¿no? Uno de los factores es el tema de la informalidad o la autoconstrucción de viviendas, de edificaciones. Existe mucho en Latinoamérica. En Latinoamérica existe demasiado, digamos, demasiada informalidad, ¿no? Una forma de construcción de los elementos verticales es uno de los determinantes primordiales de la vulnerabilidad. Los elementos verticales son los principales, los que están llamados a resistir las fuerzas cortantes de piso, ¿no? Entonces, si los elementos estructurales están mal concebidos, no están diseñados o están construidos con concreto o hormigón pobre, pues son los que más van a sufrir, ¿ya? Y por eso hablaba de la informalidad. Muchas veces se construyen mal. Incluso las columnas las construyen a mano a veces, ¿no? Sin dosificación, en la pista, tiran el cemento, la arena, el agua, y ahí nomás, y un poquito, pues ahí coge hasta la piedrita del asfalto que puede haber, ¿no? Y ahí fabrican y con eso funden una columna. Un tipo de edificio potencialmente fuerte puede ser débil si la configuración o detalles de diseño son mal considerados y viceversa. ¿Ya? Si un tipo de edificio potencialmente fuerte puede ser débil, ¿no? Si la configuración y detalles de diseño son mal considerados o viceversa, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué es la configuración y qué es los detalles de diseño? ¿A qué se refiere? ¿Qué es la configuración estructural? Señorita María José Briones. ¿Está atenta usted? Sí, ingeniero, aquí estoy. Ya, dígame, ¿qué es la configuración? La configuración estructural puede ser el detallado de las varillas de refuerzo, ya sea de la columna, de la viga. No. Eso no es. O sea, el sistema de pórtico. La configuración estructural justamente es cómo
están de alguna manera, cuál es la geometría de la estructura, ¿no? Cómo los elementos están colocados dentro de una estructura, ¿no? Columnas, vigas, muros, losas, ¿no? Eso es la configuración, ¿no? Es la Ah, ya. la disposición que van a tener los edificios, ¿no? Los elementos que conforman un edificio, una estructura. Y justamente esa configuración tiene una influencia importante sobre su desempeño en un sismo, al igual que la elección del material, ¿no? O sea, se puede construir con un concreto de 210, de 280, de 240, de 280, de 350, ¿no? O sea, uno elige el material cuando diseña. También uno como diseñador, pues coloca un material u otro, ¿ya? Y lo importante es que un ingeniero estructural no puede hacer que una edificación de pobre forma estructural se comporte bien en un sismo. Uno no puede hacer que algo se comporte bien si está mal concebido estructuralmente, ¿sí? O sea, si algo se concibe mal, está mal, se va a comportar mal, ¿no? Es como que un niño, ¿no? Por eso es importante los 5 primeros años de infancia de un niño, ¿no? De un niño que ha sido, digamos, mal alimentado, no ha tenido leche materna, no ha recibido leche materna suficiente, que no ha comido, no tiene una dieta rica en proteínas, en minerales, en verduras, frutas, lo que sea, ¿no? Y que ha tenido anemia el niño, no podemos luego exigirle en el futuro que ese niño sea un deportista de élite, ¿no? No podemos decir que sea un, un Messi, ¿no? Un super deportista, un futbolista, ¿no? O un super nadador, o un super ciclista, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene deficiencias en su niñez y que le van a acompañar toda la vida, ¿no? Igualmente, ¿no? Un edificio que tiene una pobre forma estructural, con irregularidades, no podemos pensar que se va a comportar bien ante un sismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se ha visto la experiencia que las formas irregulares son las que más afectan a una estructura, ¿no? Una vasta mayoría de viviendas ordinarias en países pobres, propensos a sismos, son construidos usando materiales locales y construcciones tradicionales, los cuales no son regulados por los códigos, ¿no? Muchas veces se levantan paredes de mampostería, de albañilería, como está en este caso, y de repente ni siquiera le ponen columnas o de confinamiento, ¿no? Entonces, y luego se da este problema, ¿no? O gente que construye mal, ¿no? En Lima, por ejemplo, hay un gran problema porque en Lima es una ciudad que tiene más o menos la tercera parte de población del país, de Perú. Y producto del terrorismo que hubo durante los años 70, 80 y 90, y primer lustro del año 90 hubo mucho terrorismo, entonces el país estaba muy mal económicamente. Entonces mucha gente digamos, de la sierra, de la región de la sierra, migró hacia Lima. Migró hacia Lima, y generalmente gente pobre, ¿no? Y se llenaron y se ubicaron en los alrededores de la ciudad, formando
conglomerados, ¿no? Entonces invadían un cerro, invadían otro cerro, invadían un desierto, iban invadiendo y luego iban construían como podían, ¿no? Miren, ustedes pueden ver aquí esto, allá le llamamos petate a esto, es como un tejido, ¿no? Un tejido de cañas y esto. Entonces, la gente construyó como sea, se ponía a vivir ahí y poco a poco cambiaba estas paredes de petate, ¿no? Que es como de paja, ¿no? Iban cambiando, de repente construían una piecita de una habitación, luego la piecita de la cocina, la piecita de la sala, pero lo iban haciendo de una manera informal, no informal y desordenada, ¿no? Entonces, y lastimosamente se crearon estos cinturones de pobreza, ¿no? Allá se llaman asentamientos humanos, ¿no? Y justamente ahorita es una bomba de tiempo para cualquier terremoto que pueda haber, ¿no? Pero digamos, y ese problema no solamente se da en Perú, se da en muchos países, ¿no? En Colombia, Ecuador, México, en menos medida, es verdad, en menos medida, pero también hay mucha construcción informal, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de la respuesta de los sismos, de los edificios a los sismos. La descripción del movimiento del suelo. Sabemos todos que la energía liberada en los sismos viaja a través del suelo en forma de ondas sísmicas, ¿sí? Durante un sismo, el suelo se sacudirá de un modo complejo, simultáneamente en direcciones horizontales y verticales. Ya, el sismo viaja en todas las direcciones, pero digamos, el edificio llega a la base del edificio y como, digamos, no es tanto que el edificio llega en una dirección o en otra dirección, ¿no? Sino cómo el edificio va a reaccionar a ese movimiento. Y justamente cómo va a reaccionar ese movimiento se debe a la configuración que va a tener este. ¿Sí? O sea, pues, y digamos, yo aquí tengo, no sé si aquí yo tengo imaginemos que aquí tengo yo un edificio, ¿no? Este edificio tiene esta forma de rectangular en planta, ¿no? Rectangular, así, obviamente está un poco exagerado, pero digamos, no este edificio sería muy esbelto, ¿no? Pero digamos, tiene esta forma rectangular, ¿lo ven? Ya, entonces, este edificio, digamos, el movimiento le va a venir en varias direcciones, ¿no? En varios sentidos, pero para el edificio, conforme a su configuración que tiene, va a tender a moverse, pues, va a tender le es más cómodo moverse así, ¿no? Si yo le muevo la base, este va a tender a moverse más así, ¿no? En esa dirección, así, la dirección más flexible, ¿no? Así se va a mover, ¿no? Entonces, eso ya también depende de cuál es la configuración de estructura, ¿no? Y también verticales, claro que sí, ¿no? O sea, a veces los sismos, a ver, los mexicanos hablan de sismos oscilatorios y sismos trepidatorios. ¿Qué significa esto, señorita Lisette Torres? ¿Está atenta a la clase? Sí, ingeniero, solo es que ahorita comenzaron a ladrar los perros. Le entendí sismo oscilatorio versus sismo Trepidatorio. expiratorio. Tengo entendido que el sismo oscilatorio comprende al movimiento del suelo y el otro sismo, ese sí no tengo conocimiento. Ya, bueno, Disculpe la bulla, disculpe. no se preocupe. A ver, les voy a mostrar
Les voy a mostrar un minutito en internet. Voy a entrar a la página de la UNAM, una página de la UNAM, que les voy a dejar esta página para que todos estos conceptos ustedes lo transcriban. ¿Les estoy compartiendo? No. Todos esos conceptos los van a transcribir en su cuaderno. Yo les he pedido un cuaderno, ¿verdad? Entonces, esta es la página del Servicio Sismológico Nacional de México, que lo tiene la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Geofísica de la UNAM, ¿ya? Entonces aquí dice, yo les voy a poner entren ahí, les voy a poner el link, copiar, déjenme, bueno, pero luego les comparto, ya, miren, aquí, que es un sismo, todos estos conceptos los van a transcribir en su cuaderno, pero obviamente pensando, ya, la próxima clase, yo les voy a preguntar sobre esto. Esto es parte de la parte asincrónica del día de hoy. Todavía no vamos a acabar todavía, pero ustedes la media hora que quede se van a quedar haciendo esto. ¿Cómo se detectan los sismos? ¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad? ¿Cuánto dura un sismo? Es bastante lo que tienen que transcribir en su cuaderno. Y lo bueno de que ustedes transcriban es que no lo van a hacer de una manera como robot, sino lo van a hacer entendiendo lo que escribe. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Cómo se determina la magnitud de un sismo? Y aquí es lo que le pregunté a la señorita. A ver, señorita Lisette Torres, lea en voz alta esa pregunta y su respuesta. ¿Qué diferencia hay entre movimiento trepidatorio y oscilatorio? Un sismo contiene ambos tipos de movimiento en todo momento. Las ondas sísmicas se propagan en todas direcciones, provocando el movimiento del suelo tanto en forma horizontal como vertical, en los lugares cercanos al epicentro. La componente vertical del movimiento es mayor que las horizontales y se dice que el movimiento es trepidatorio. Sin embargo, al ir viajando, los componentes de las ondas sísmicas se atenúan y al llegar a un suelo blando, como el de la Ciudad de México, las componentes horizontales se amplifican y se dice que el movimiento es oscilatorio. Muy bien, ¿no? Momento oscilatorio y momento trepidatorio. Y a ver, ahorita ya que usted estaba interviniendo, le pregunto, ¿se pueden predecir los sismos? No. ¿Segura? Segura sí, porque sí, bueno, se pueden prevenir los... Predecir, he dicho, no Predecir, prevenir. predecir las réplicas, pero los sismos fuertes o casi terremotos no. Se pueden predecir las réplicas. O sea, usted dice, imagínense que hoy día hay un terremoto, usted dice, entonces a la 1:48 de la En tiempo tarde. no, pero sí se tiene conocimiento de que va a haber réplicas. O sea, de que después de un terremoto fuerte sí va a haber más movimiento en la Tierra. Lea ese concepto, a ver. ¿Se pueden predecir los sismos? Hasta hoy no. Existe una técnica que permite predecir los sismos. Ni los países como Estados Unidos y Japón, cuya tecnología es muy avanzada, ha sido capaz de desarrollar una técnica predictiva de temblores, dado que vivimos en un país con gran actividad sísmica. La única certeza que tenemos es que tiembla constantemente y que debemos estar preparados. Ante cualquier evento sísmico, lo único que nos puede ayudar es la prevención. Muy bien. Bueno, entonces ustedes van a desarrollar todos estos preguntas y respuestas en su cuaderno. Ya les voy a dejar aquí el link. Ahí está el link, ya, para el final de la clase. Entonces, vamos a continuar. Muy bien, la señorita Torres. A ver, entonces, eso era lo que eran los sismos oscilatorios y trepidatorios, ¿no? Pero en realidad, digamos, en todo sismo hay lo mismo.
¿Y qué es un registro de acelerograma? Un acelerograma es el registro de las aceleraciones del terreno inducidas por cualquier causa, usualmente un sismo, ¿no? Los acelerogramas tienen digamos, estos parámetros importantes que son el PGA, que significa, ¿qué significa PGA? Ground acceleration. Pit Ground Acceleration, muy bien. Y tienen duración, la duración y la frecuencia, ¿correcto? PGA, la duración, cuánto dura un sismo, y la frecuencia de vibración o de oscilación, ¿no? Que es lo contrario al periodo, ¿no? Por ejemplo, este es un sismo de alta frecuencia porque está muy tupido, miren el registro es muy tupido, ¿no? En cambio hay otros que son así, ¿no? A ver, esto Gal, dice Gal un Gal es un centímetro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Gal. Es una magnitud de aceleración, ¿no? Entonces, 2700 Gal como PGA, digamos, equivale a decir que tiene 2700 centímetros segundo al cuadrado, ¿ya? A ver, pero yo pregunto, ¿realmente el GAL es importante? El máximo, ese pico en ese sismo, ¿es de preocuparse? A ver, señor, a ver, un señor, a ver, ahí, a ver, señor Espinosa, Luis Espinosa, que tiene apagada la cámara. A ver, Sí, señor, buen día. ¿cómo está? Buen día, Luis. A ver, le pregunto, a ver, responda a lo que he preguntado. Lo que sí es importante el pico. ¿Si es importante? ¿O qué es importante? A ver. O sea, nos da una idea de hasta dónde puede llegar, pero creo que los datos, el resto de los datos son más importantes que el pico. Ya, por ejemplo, ¿a usted le gusta el box, el boxeo? ¿Ha Sí, visto, señor. ha visto una competencia de boxeo? Sí. Ya, ¿y qué es el boxeo? A ver, un partido de box, o como se llame, yo no soy muy fanático del box, pero digamos, sirve para ejemplos, ¿no? Digamos, el ring tiene un tiempo, ¿verdad? Y Sí, digamos, digamos, el PGA que usted ve ahí es como si fuera un golpe fuerte que le da un boxeador a otro, ¿no? Pero el ring es todo, no es solamente el golpe más fuerte, sino todos los golpes que se dan durante ese encuentro, ¿verdad? Igualmente en un terremoto, en un sismo, no solamente podemos fijarnos en el pico, sino en todo este contenido del sismo, ¿correcto? Todo esto. sí. Ya, muy bien. Entonces, bueno, y justamente para revisar estos sismos, esto se ve con los acelerógrafos. Con un acelerógrafo se mide justamente, este registro sísmico, ¿no? Un acelerógrafo es un instrumento diseñado para que responda en las zonas de altas frecuencias del espectro de respuesta. O sea, en otras palabras, son equipos muy, pero muy sensibles que me van a registrar
justamente la vibración que puede existir, o sea, hasta la más imperceptible, ¿no? Antes, ahora en cualquier celular, ¿no? De cualquier celular, ustedes pueden tener un acelerógrafo. Yo creo que cuando enseñaba dinámica, aquí había cogido mi celular para ver si, lo que pasa que como cambié de equipo, quiero saber si se traspasó esa aplicación. Yo tenía una aplicación que se llama Accelerometer Meter. No lo encuentro. Alguno de ustedes llevó conmigo dinámica, ¿verdad? Sí, para el proyecto de dinámica, ingeniero. Ya, y para el proyecto de dinámica, y justamente les hice usar ese programa, esa aplicación que se llama Accelerometer Meter, pero no lo encuentro aquí. Creo que no lo veo. Bueno, esta aplicación sirve pues, no lo veo, nada, no lo veo, nada. Bueno, esta aplicación, la voy a escribir aquí, registra, aquí, voy a escribir aquí la aplicación en Google, en Play Store, ¿ya? Así se llama, Accelerometer Meter. Si mi memoria no me falla, ¿ya? Entonces, ustedes van a bajarse eso y ahí ustedes pueden registrar. Ese es digamos, es un acelerómetro que ustedes pueden usar, ¿no? Incluso los celulares vienen, en sus especificaciones técnicas les viene que tienen acelerómetro, pero no sé si viene una aplicación, por ejemplo, ese celular que tengo sí viene con acelerómetro, pero digamos, no lo he explorado si es una aplicación propia del mismo celular o hay que añadirle, ¿no? Bajarse alguna, ¿ya? Pero, digamos, como sea, ya en otras clases sucesivas vamos a ver más de esto, ¿no? A ver, aquí, ¿cómo es la respuesta de los edificios al movimiento del suelo? ¿Ya? Importante saber que nosotros tenemos una aceleración, un movimiento en el suelo, ¿ya? En realidad, no solamente es aceleración, sino que también es un desplazamiento, ¿ya? Este movimiento del suelo, esta aceleración, esta velocidad, este desplazamiento, llegan a la estructura y van a mover la estructura, ¿no? El edificio. Este edificio, pues tiene una masa, ¿no? Tiene una masa y la va a afectar a la masa, ¿sí? Entonces, este edificio, pues empezará a moverse y debido a ese movimiento y esa masa, van a haber unas fuerzas de inercia, ¿no? En la estructura, o sea, el edificio se mueve y ese movimiento con esa masa va a generar internamente una fuerza de inercia, ¿ya? Entonces, esa fuerza de inercia va a hacer que va a hacer que el edificio sufra deformaciones, desplazamientos. Y esas deformaciones, esos desplazamientos también van a incrementar justamente esas solicitaciones que van a tener los elementos, ¿no? Los elementos estructurales. Esa es la dinámica de lo que ocurre en un sismo, ¿no? Un desplazamiento en el terreno, una fuerza de inercia que se van a crear y una respuesta de la estructura a ese movimiento, ¿no? La propiedad de un edificio
yo vivía en este edificio, yo vivía en este piso, en una época en que trabajé en Bogotá y vivía en este edificio, ¿no? No me acuerdo. Bueno, en este piso era el piso 11 más o menos, sí. Miren, la propiedad de un edificio que principalmente determina su respuesta dinámica es su frecuencia natural, debido a que todos son flexibles, ¿no? O sea, todos los edificios, hasta el más rígido, digamos, que puede existir, tienen algo de flexibilidad, ¿no? Entonces, la frecuencia natural es la propiedad dinámica que determina esa respuesta, ¿no? Edificios más altos poseen frecuencias naturales más bajas y los edificios más, más bajas que los edificios, perdón, edificios más altos poseen frecuencias naturales más bajas que los edificios más pequeños, ¿no? Por ejemplo, un edificio, y la frecuencia es lo inverso al periodo. Un edificio de 10 pisos puede tomarle un segundo para mecerse hacia adelante y hacia atrás en un ciclo. Por lo tanto, diremos que el ciclo, su periodo natural es de 10, de un segundo, ¿sí? A ver, aquí vamos, antes de entrar al amortiguamiento y resonancia, les voy a pasar un videíto, ¿ya? Que les va a gustar y voy a hacer preguntas de ese videíto, ¿ya? A ver, tal vez, bueno, tal vez debe insertarlo, pero... Está en inglés, ¿ya? Está en inglés, pero ustedes saben inglés, imagino, ¿verdad? Están terminando ustedes están terminando la carrera y pues deben saber inglés, ¿ya? A ver, voy a comenzar. 1, 2, estén atentos porque voy a hacer preguntas. 1, 2 y 3. ¿Se escucha el audio? No se escucha. Que creo que no lo... un minuto. Ahora ya se debería escuchar. To construct the Boss model, you're going to need one. ¿Escuchan ahora sí, no? Ya, voy a empezar. Ya, atentos, atentos. To construct the Boss model, you're going to need one 24-inch length of 2x4, 3 8-inch lengths of 1x4, and then 3 1/4-inch diameter wood dowels. One 14 inches long, one 18 inches long, and one 22 inches long. To prepare the base, you'll drill a 1/4-inch diameter hole vertical to the base, one in the center, and then one each at about 3 inches from the end of the 2x4. On the base, you'll put felt pads that will allow you then to easily and smoothly run this back and forth along a tabletop without marring the table. In each of the 1x4s, you'll drill a 1/4-inch diameter hole parallel to the length of it right in the center of the end. So then to construct the Boss model, you'll take the dowel, insert it into the 1x4 on one end, and then the other end goes into the base. So there's our tall building. Here's our intermediate height building.
And then we use the short dowel here, and we've got a model for a short building. The idea of the BOSS model is that different height buildings will respond to different frequencies of horizontal ground motion. A tall building will respond to very slow or low frequency oscillations of the ground. So if I move the base slowly back and forth, I can get the tall building to oscillate, where the intermediate and short buildings are not moving. If I move it more briskly, I can dial in the rate of horizontal oscillation so that I move the center building, the intermediate height building, and the short and the tall ones are barely moving. To get the short building to oscillate, you need to move the base very briskly back and forth and dial in to the natural frequency of the short building, and we can see that the intermediate and tall buildings are barely moving. ¿Entendieron? ¿Entendieron más o menos? A ver, ¿de qué se trata ese experimento? Señor Edison Bonilla. Lo veo hablando. ¿De quién está hablando? Sí, usted? general. No, estaba hablando conmigo mismo para repasando, pero buenos días. ¿De qué trata el experimento? El experimento trata sobre una demostración de 3 diferentes tipos de edificios, en el Ya. cual uno está a una mayor altura, el otro a una mediana altura y el otro a una altura más corta. Es como una representación de diferentes pisos, en el Ya. cual, según lo que nos explicó, en base al tipo de frecuencia que se le agrega, cada diferente respuesta. A ver, está Como por fallando, ejemplo, está fallando su audio. Repita lo que dijo. No se escucha, se trabó. disculpe, ¿sí me escucha ahora? Sí, sí. Ya. Que dependiendo de diferentes tipos de movimientos que se dan en periodos, los 3 edificios van a tener diferentes tipos de respuestas, es decir, diferentes tipos de oscilaciones. Como por ejemplo, cuando se da un periodo muy Una frecuencia, rápido. hablaba, a ver, decía los edificios altos, que estaba representado por ese péndulo, ¿no? Estamos hablando de sistema de un grado de libertad, de péndulos, de modelos experimentales. Ese es un modelo experimental, por ejemplo, ¿no? Para demostrar el tema de la resonancia. Entonces, en ese caso, en el primer caso, ¿qué está ocurriendo? Digamos, va a representar un edificio alto. Entonces, ese edificio va a vibrar más cuando el movimiento sea de baja frecuencia o de alta frecuencia. Cuando sea más de baja frecuencia. De baja frecuencia, ¿no? Y puso de ejemplo edificios altos, ¿en dónde? ¿En qué ciudad? En Tokio. Y en sí, en Japón, disculpe. Ya en Japón. Japón, Luego, Tokio. el segundo caso era edificios de mediana altura. Y hablaba de que sismos de mediana frecuencia, ¿no? Afectaban edificios de mediana altura. Y puso ejemplo que, ¿de qué ciudad? De la ciudad de México. México en el terremoto del año 85. No pone ejemplo eso. Y luego hablaba de edificios pequeños, ¿no? Que los afectaban periodos de, digamos, vibraciones del suelo de alta frecuencia. Y puso como ejemplo qué ciudad o qué país o qué terremoto. El país de Haití. Haití, claro. Ya, y es un ejemplo de lo que hace la resonancia, ¿no? Entonces, luego, muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a empezar a hablar, y esto lo van a investigar ustedes, estos conceptos, amortiguamiento, desde el punto de vista sismo resistente, resonancia, también desde el punto de vista sismo resistente. Anoten ahorita su cuaderno, aunque las diapositivas ya están
en la página web. Eso lo van a trabajar en la hora asincrónica, amortiguamiento, resonancia. Y estos dos conceptos los van a hacer en este momento, más lo que les he dejado lo que les he dejado del Vocabulario. De la página. la página, De ¿verdad? la página del 1. Así es. Y también voy a mostrarles, a ver, ¿dónde está esto? Déjenme ubicar. Ustedes van a hacer quiero que ya comience para algo también práctico. Ustedes conmigo muchos llevaron estructura, ¿cómo se llama esta materia? Estructuras 1, ¿verdad? Estructuras 1, llevaron estructuras 2, otros llevaron, bueno, dinámica, pero ustedes en estructuras 1 les han enseñado cómo hacer predimensionamiento y estructuración de edificios, ¿verdad? Sí saben, ¿no? Sí saben. Ya, entonces, ya ustedes tienen que aplicando los criterios de estructuración y predimensionamiento de edificios, ¿ya? Tienen que hacer el predimensionamiento y la estructuración de un edificio, de una planta que yo les voy a dejar ahorita. Miren, esta es la planta. Déjenme abrir el documento. Ay, déjenme un minuto. Déjenme abrir un minutito. Es una estructura para una edificación irregular, ¿ya? No es regular, pero, a ver, ¿dónde está esto? Minutito. No sé, aquí no lo tengo, está en otro lado. A ver, un minuto. Que tengo que entrar al WhatsApp porque eso lo tengo ahí. No lo encuentro en la ruta que estaba buscándolo, lo tengo que sacar del WhatsApp. Un minuto. Voy a poner... voy a compartir con ustedes el plano. Este es el plano arquitectónico. Ustedes lo pueden ver. Ya lo ven, ¿no? Ya lo ven. ¿Lo ven? ¿Aún no? Se ve que está agregando la autoridad. Pero si ya he compartido, ya está abierto, mi AutoCAD está abierto. Sí, pero ahí sale con un anuncio, ingeniero, el automático. A ver, de nuevo. ¿Ya lo ven? Sí, ingeniero. Ya, Sale miren. renueva, sí, ahora sí. Ya, miren, este es el edificio.
¿ya? Va a ser para ustedes un reto. Lo que tienen que hacer es colocar, bueno, los elementos estructurales, premencionarlos y colocarlos adecuadamente. Miren el edificio. ¿Ya? Esto lo tienen que trabajar ya para la próxima semana. ¿Ya? Entonces tienen que colocar los elementos necesarios, definir primero un número de pisos, ¿ya? Y empezar a colocar elementos, ¿no? Porque eso también lo van a modelar. Pero primero tienen que ustedes, este es un edificio, digamos, académico que les he preparado para ustedes, ¿no? Y bueno, entonces yo les dejo esto en este momento también y se quedan trabajando en lo que es los dos asignaciones que les he dejado, ¿ya? Que sería el desarrollo de los conceptos de resonancia y amortiguamiento, y luego el tema de este edificio, ¿no? Perdón, y luego lo de la página. Esta página es, ahí está les acabo de compartir. Hagan clic para que bajen el archivo de AutoCAD. ¿Ya? El archivo de AutoCAD. Y en la página de la plataforma, creo que les he dejado algún material sobre cómo hacer predimensionamiento y cómo hacer ¿cómo se llama esto? Estructuración, me parece, ¿no? En la página de Moodle. De todos modos, yo les voy a, ¿cómo se llama? A informar, ¿no? De estas cosas. Pero bueno, en la próxima semana será eso, ¿ya? Tienen que presentarme en el plano que les he puesto, tienen que presentarme una distribución de columnas, vigas, muros, si es el caso, ¿ya? Y tienen que hacer el predimensionamiento y la estructuración, ¿correcto? ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿Avanzamos solamente hasta el predimensionamiento o también avanzamos hasta los metrados? No he pedido metrados. He pedido predimensionamiento y estructuración del edificio, estructuración sísmica. ¿Ya? Ya, listo, ingeniero. Muchas gracias. Ya. ¿Más? Ingeniero, solo en el link que nos pasó, solo está el dibujo, no está el archivo de AutoCAD. Y está un poco como que movido. No se ve muy bien. ¿Cómo el dibujo? El pasado, el AutoCAD. No, solo está el dibujo. O sea, Solo una imagen. ¿Qué? Es un no, sí está el DWG. AutoCAD. Un DWG, claro. Si ponen descarga, ahí Sí, se baja el claro. AutoCAD. Claro, Solo tienen que descargarlo. Claro, tienen que descargarlo. Tienen que descargarlo. Descárguenlo. Descárguenlo ahorita porque ya acabamos. Bueno, pues, ¿ya lo descargaron? Copien el link y lo descargan, ¿no? Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Se quedan trabajando asincrónicamente ya. Las preguntas de la página web. Ingeniero. ¿Sí? Dígame, señorita Karen Ortega. Una dígame. pregunta. Dígame. Por si acaso. Buenos días. Lo que pasa es que le voy a preguntar si va a subir en la plataforma lo que usted dijo ayer del AC7 para poder hacerlo de los edificios que mandó a hacer. En acero, pero ese link les compartí en el chat de Zoom. Ah. Sí lo compartí ayer en la clase. Ah, ya, gracias. Bueno, igualmente voy a ver si lo coloco, ¿ya? Bueno, pues
Entonces ya nos vemos. Ha sido un gusto. Nos vemos la próxima semana, ¿no?